Señores, bienvenidos al espectáculo, a la velocidad. Bienvenidos a Parrilla de Salida. Tenemos la oportunidad de contar con uno de los actores principales en un acontecimiento de renombre en Valencia este año, el circuito de Fórmula 1. Para ello tenemos a Bernie Ecclestone, presidente de la Formula One Management y de la Formula One Administration, es decir, el presidente de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes. Good evening, presidente. No, tú puedes ir tomar por culo porque yo no soy presidente es mierda. Yo soy el dueño, el puto amo, The owner, el que corta el bacalao. Yo quiero que mañana vayan en monopatín, todos tienen que pasar por el aro. Me tienen que hacer caso mío. The owner, el dueño. Vemos que va siempre con su acreditación a todas partes. ¿No lo podría enseñar? Sí, claro. Mi acreditación es pase de jubilado de luxe. A mí me hacen descuento cuando voy a Benidorm y Oropesa. A mi mujer no, pero a ella le hacen descuento por carnet joven. ¿Cómo se dice? Pedazo de jaca. ¿Cómo se le ocurrió la idea de traer la Fórmula 1 a Valencia? Es Max Muesli, Bernardito, que me llama Bernardito. Vente para Valencia, que hay pueblo muy bonito, bello, romaní. Mujeres bellas y mucha curva. A mí las curvas me gustan mucho, me vuelven loco, vamos. Está un poco soso. ¿Es cierto que Alejandro Agag es uno de los promotores de la idea de traer la Fórmula 1 a Valencia? Alejandro Agag. Alejandro Agag. Ah, yes, braguetazo man, yes, pupilo mío. Se casó con hija de expresidente, esta que es como él pero sin bigote, ya, sí, la picuda. Abuelo, ¿ha visto Minestrone? Los 10:30. Iba a traer la Fórmula 1 a Valencia solo en el caso de que las elecciones las ganara Camps, las ganara el PP. No conozco yo quién tú me... Ah, yes, sí. Ay, me acuerdo de señora grande de Ferrari, iba de rojo, ella. Guapa, es guapa, es broma. ¿Qué opina usted sobre la polémica que se generó? No, yo dije, si gano el mejor, yo pongo Fórmula 1 y bueno, ganó alguien. Yo prometo una cosa y después hago lo que me sale de las bolas. En mi caso es Big Balls. Come on, Ferrari, go! Alonso, toma por culo. No, Ferrari. Usted dijo literalmente, creen que me tienen cogido por los cojones, pero sus manos no son lo suficientemente grandes. ¿De qué tamaño tendrían que ser las manos? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes in this hand 5 orange y en esta otra hand 6 orange, ¿tú qué tienes? Unas manos de la hostia. Para coger mis bolas y tú necesitas esas manos. That's right, yes. Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez Oh, siento que todo sorry. va a ir bien. Someone is Siento que calling me me. enseñé en tu cara. Sorry. ¿Sí? Ah, yeah, Paquito Fields. Paquito, my friend. ¿Que quieres circuito Marinador? Ok, no problem. Ya, mira, podemos hacer one thing. Pista desde el puerto de Valencia hasta Marinador. Hacemos rotonda gigante y vuelta otra vez para Valencia. Puedes poner todo lleno de gradas y nos forramos, yes. No problem. Ok. Hablamos. Besito a la señora esta de Ferrari. Chao. Dijo usted que las mujeres deberían vestir de blanco para ir a juego con los electrodomésticos. ¿No le parece que lo que dijo fue un disparate? Oh my God, tú tienes toda razón del mundo. I'm very sorry por my words. Yo el otro día fui a tienda a comprar y dije, quiero toda tienda. Y yo vi que electrodomésticos también hay gris, color plata. Entonces, mujeres pueden ir de blanco y de gris plata para ir a juego con electrodomésticos. Yo estoy recordando, primera mujer, Balay. Oh, increíble. No Frost. En el garaje de mi casa tengo 17 como ese, o más. ¿Cómo hace para mantener esa mata de pelo a su edad? En año 1797 había caballos hindúes enanos que solo vivieron un mes. Y con semen de caballo hindú te frotas cabeza, se te queda perfecto.
cae el ladrillo del 8 y no te haces daño. ¿Qué nos puede contar sobre su relación con Max Mosley y cómo cree que puede afectar el escándalo de las prostitutas? Es my best friend. El otro día yo le compré una cosa que le gusta de llevar cosas de estas. Ay, bueno, soy azoten. Es un cachondo. Quiero verles todos en el final de agosto en Valencia, en el circuito, con su entrada pagada. Y no quiero ver pobres, que a Cabañuela quedan pocos, pero no quiero. Pobres, go home. Y me despido de ustedes. Bye, bye. Por hoy, todo el espectáculo, toda la velocidad, todo en parrilla de salida.